presentamos el programa Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría. Experiencia Contable. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, dispuestos a compartir su conocimiento y sus experiencias en el quehacer cotidiano, en el aula y en la práctica contable. Experiencia Contable pretende, con el aporte de todos, mejorar la opinión independiente del contador, su conocimiento y su práctica como profesional. Es dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes o consultas mediante Facebook como Experiencia Contable. Visite nuestro canal en YouTube y vea todos nuestros programas. A partir de este momento, le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Experiencia Contable. En su programa de Experiencia Contable, Ivette Barbosa y Eterlí Núñez le damos la bienvenida. A su vez agradecemos que comparta con nosotros su valioso tiempo. Les invitamos a participar con sus aportes o consultas mediante nuestro Facebook Experiencia Contable o al número de WhatsApp 8514-3018. Sintonícenos en los 930 AM de Radio Costa Rica o por internet en www.radiocr.net con las aplicaciones gratuitas para cualquier tipo de móvil. También vea nuestro programa en la programación especial del canal 19 o vea todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube Experiencia Contable. Esta noche tenemos la grata visita de la licenciada Cindy Cascante, la cual la licenciada Ivette Barbosa va a presentar de manera más profunda. Gracias, estamos en su programa Experiencia Contable. Hoy vamos a tocar el tema de lo que fue el incremento salarial a partir del segundo semestre del 2016. Tenemos la grata presencia de la licenciada Cindy Cascante, que es abogada en la experiencia de Derecho Laboral, amplia también experiencia en lo que es educación, directora de la carrera de Derecho en diferentes universidades. Le damos la bienvenida a su programa Experiencia Contable y esperemos que podamos aprovechar el tiempo y sacarle el jugo a la experta en la materia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente el día de hoy tenemos un tema que está sobre la mesa, que es bastante importante, tanto para trabajadores como para la parte patronal y los demás profesionales, que tienen que ver con el tema de los salarios actualmente, ¿verdad? Ya sea por una u otra razón. Entonces vamos a tratar el tema del decreto de salarios mínimos recientemente aprobado y vamos a ver algunos detalles interesantes que se dan alrededor del tema del aumento salarial. Gracias, Cindy. La licenciada Cindy Cascante es experta, usted es máster en Derecho Laboral. Derecho Laboral. Y el tema de hoy pues es muy importante para todos nosotros, tanto trabajadores como patronos, y vamos a volver a este tema después de unos avisos importantes. ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376. 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. Seguimos con su programa de Experiencia Contable, hoy tocando el tema del incremento salarial a partir del 1 de julio del 2016. Es un tema, como dicen, está en boca de todo lo que es el área trabajadora y también de los
empresarios, que son los que tienen que alargar su presupuesto, aunque este semestre no lo tienen que alargar mucho porque realmente el incremento fue como que podemos decir, como algo representativo nada más, sino que vaya a afectar mucho las finanzas de los empresarios en ese momento. Aún así siento que sí nos va a afectar a los demás trabajadores en el momento que se aplique este aumento. Es un tema que es cierto, se toca cada 6 meses, pero igual cada 6 meses muchos trabajadores tienen preguntas de cómo se calcula ese aumento salarial, si realmente mi patrono me aumentó lo que la ley dice, si realmente lo ajustaron porque yo gano por horas, o gano por semana, o gano por quincena, o gano por mes. Y los contadores, que somos los que estamos normalmente en el área de las finanzas, nos preguntan que si ese 0.05 se puede ampliar más, si el patrono puede hacerlo, no lo puede hacer, o si en vez de un 0.05 me da un 0.01. También nos preguntan que cómo se calcula, si es por hora o por día, o si la persona solo llega 2 días a la semana y no llega todo el mes. Entonces es una serie de cuestionamientos que se hacen las personas que no conocen de materia laboral ni tampoco conocen de materia contable. Entonces a veces nosotros los contadores como que nos aburrimos de todas las personas, nos llegan a preguntar a nosotros por qué se hace este aumento, por qué tan poquito, si la inflación fue muy alta, que si está bien calculado en planilla, si me lo hicieron a partir del primero, ¿cómo puedo revisar yo mi comprobante de salario versus junio, versus julio, si se realizó de la manera correcta? Entonces, y también ven las listas que saca el Ministerio de Trabajo con todos los salarios de personas calificadas, no calificadas. ¿Qué es eso? ¿Por qué yo no soy dentro de esa área? Entonces, todas estas series de cuestionamientos que vivimos día a día, los que trabajamos en finanzas, por parte del personal de empresas y también de los que trabajan en lo que son empresas pequeñas y grandes, tienen los mismos cuestionamientos, sin dejar de lado las empleadas domésticas que no necesariamente están en una empresa, pero sí trabajan para un patrono. Entonces le damos la palabra a la licenciada Cindy para que nos amplíe este tema y tratar de abarcar todas las dudas que muchos que nos escuchan y nos ven están en este momento haciéndose. Bueno, sí, definitivamente es un tema muy interesante, ¿verdad? Que tiene muchas aristas que vamos a tratar hoy de poder tocar, ¿verdad? Para abarcar todas las dudas y temas que del tema del salario mínimo y el aumento correspondiente se pueden derivar. Bueno, efectivamente el Consejo Nacional de Salarios, que es un consejo que es parte del Ministerio de Trabajo, aprobó el aumento salarial para este segundo semestre del 2016, otorgando un 0.5% para todas las categorías salariales, a excepción de las trabajadoras domésticas, que se aumentó en un 2%, que ahora vamos a ver a qué obedece eso, como una primer pincelada al respecto. Obedece a que se busca por parte del gobierno tener una reducción de la desigualdad, ¿verdad? Hay una serie de políticas en torno al tema de eliminar o hacer más corta la brecha salarial que existe para algunos puestos y en razón de ciertas condiciones que tienen las personas trabajadoras, ya sea por su raza, por los estudios que tengan o no tengan, por cuestiones de género, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una política que se está trabajando a través del Ministerio de Trabajo para eliminar la brecha salarial, y el aumento de las trabajadoras domésticas es parte de esas políticas que se están dando. Entonces, para todas las categorías salariales el aumento es de 0.5 y para los trabajadores domésticos es de un 2%, ¿verdad? Evidentemente es mayor, entre comillas, que los demás trabajadores. Entonces, este aumento salarial empieza a regir ahora, bueno, empezó a regir ya el 1 de julio, los aumentos salariales semestrales, como la ley lo dispone, se hacen a través de decreto ejecutivo del Ministerio de Trabajo, donde se establecen las razones por las cuales se hace uno u otro porcentaje de aumento salarial. En este caso, para este segundo semestre, el aumento de 0.5 se da por un acuerdo unánime de los miembros de gobierno,
y pues esto no se da desde hacía mucho tiempo, obedece a ciertas situaciones políticas financieras que se dan en el país que tienen que ver con la inflación y todo eso, que ustedes entienden mejor que yo esos temas de números, pero sí obedece a eso, ¿verdad? Es la justificación que hay para poder hacer un aumento de 0.5 y de un 2% para las trabajadoras domésticas, con la justificación que ya se indicó anteriormente. Una pregunta o una duda que tienen bastantes costarricenses es sobre el término de salario mínimo. Ajá. Usualmente se entiende, por decirlo así, que hay un salario de 250,000, que bajo ese monto no puede existir ningún asalariado, independientemente del tipo de trabajo. ¿Esto se puede ver de esa manera o no es así? Y la otra pregunta que tenemos, o el otro asunto que teníamos es, lo que comentábamos es las nuevas formas de expresar los grupos de trabajadores o grupos patronales, ya que tiene que ver con las nuevas modalidades que se pueden considerar las relaciones obrero-patronales. Sí. Bueno, vamos a contestarle la última pregunta. Sí, efectivamente, bueno, hay políticas o directrices, ¿verdad?, que se dan en el ámbito de la administración pública, que lo que buscan es incluir a todas las personas, cuando estamos refiriéndonos a ellas, ¿verdad? En el ámbito laboral específicamente ya está en desuso, o se evita por lo menos utilizar, al referirnos a la persona trabajadora, utilizar la palabra obrero, por ejemplo. Eso históricamente tiene una connotación que, a la luz de los derechos humanos, podríamos decir que ahora es un tanto despectiva, porque estamos hablando de una persona que se dedicaba más a trabajos de fuerza física, ¿verdad? Actualmente hay una gran cantidad de población que es profesional, sin desmérito de aquellas personas que trabajan en cuestiones más físicas, pero sí se ha evitado hacer ese tipo de distinción entre uno u otro trabajador. Entonces, en virtud del lenguaje inclusivo que se trata de inculcar, ahora tratamos de hablar de persona trabajadora y persona empleadora, ¿verdad? Esto va muy de la mano con políticas de la Organización Internacional del Trabajo, que lo que buscan es exaltar la aplicación de los derechos humanos también en el ámbito laboral. Entonces, ahora tratamos más de llamar persona trabajadora y persona empleadora. Independientemente que sea un peón de construcción es correcto. O un, no sé, un médico, un licenciado, es persona trabajadora. Exacto, y persona empleadora, justamente para no hacer esa distinción, ya que el trabajo es, además de una obligación, es un derecho, y por tanto no debe existir ningún tipo de discriminación de ninguna forma entre uno u otro puesto que la persona desarrolla o desenvuelva, o profesión, oficio, etcétera, etcétera. Entonces, es por esa razón que se utiliza este tipo de lenguaje inclusivo. Entonces, estas directrices del lenguaje inclusivo están de la mano con la Organización Internacional Sí, con del la Trabajo. Organización Internacional del Trabajo maneja un programa que igual a nivel nacional se está trabajando, que se refiere al trabajo decente, ¿verdad?, que es un concepto bastante amplio en el cual se desarrolla todo un concepto de cumplimiento de obligaciones y derechos, tanto por la parte patronal como la parte trabajadora, en sentido amplio, cumplimiento de salarios mínimos, jornadas que sean legales de acuerdo a las disposiciones internas de cada país, descansos mínimos dentro de la jornada, descansos mínimos salariales, así como prohibir y erradicar cualquier tipo de práctica discriminatoria que se pueda dar en el centro de trabajo o en la relación laboral. Entonces sí va muy, muy de la mano, totalmente de la mano con las políticas que la OIT, como ente máximo en materia laboral, dicta a todos los países que pertenecemos a esa organización. Entonces viene siendo un lenguaje universal. Sí. Excelente. Bueno, ya para entrar en materia... Y lo de los salarios mínimos, la segunda pregunta. Ya para entrar en materia podemos ir viendo qué es un salario mínimo y todas las otras disposiciones que se dan en torno a este tema.
Sí, porque antes, digamos, nos gustaría como que se aclarara lo que sale, que es trabajador calificado, trabajador semicalificado, porque a veces, digamos, cuando nosotros los contadores tenemos que aplicar los aumentos y no encontramos en esa lista ningún nombre específico del empleado, nos queda la duda, ¿dónde lo colocamos? ¿Semicalificado, calificado? Okay, o bueno. no aparece la profesión no, en la lista. No aparece la Exacto. profesión, entonces O el oficio. el mismo trabajador cuando ve la lista no puede entender dónde me ubico. No se encuentra. No, si no tengo un diplomado, si no tengo un bachillerato, si no tengo una licenciatura, ¿qué soy yo? ¿Calificado, semicalificado? Entonces, o soy doméstica o soy miscelánea. Entonces, esas preguntas que uno se hace igual para hacer los aumentos en las empresas como contadores, igual ellos para verificar si están en el mínimo o no lo están. Bueno, en primer orden hay que tener claro que es el salario mínimo, es el monto mínimo que aparece en el decreto de salarios mínimos en la lista. Es el monto mínimo que toda persona debe recibir según su ocupación y que va a obedecer justamente a aquel trabajador que sea no calificado. Efectivamente, dentro de la lista de salarios mínimos, ¿verdad? Una cosa es el decreto propiamente dicho, que es donde nosotros vamos a encontrar las disposiciones que justifican por qué se hace el aumento salarial, es más formal, es técnicamente jurídico, ¿verdad? Ese es el decreto, pero además del decreto se saca una lista de ocupaciones, que es lo que generalmente la gente consulta o consultamos para ver los salarios. Entonces acá van a aparecer un listado de categorías de trabajadores. Está el trabajador no calificado, el semicalificado, calificado, especializado, etcétera, etcétera. Y esas calificaciones obedecen a un documento que se llama perfiles ocupacionales, que se maneja en el Ministerio de Trabajo, que nos va a describir las funciones de los trabajadores, qué es lo que ellos realizan, y si no nos aparece en la lista, ese es el documento que tenemos que consultar, ¿verdad? El documento de los perfiles ocupacionales. Ahí se va a describir, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una persona que únicamente, que es recepcionista, por decir un ejemplo, que simplemente va a estar atendiendo el teléfono, recibiendo llamadas, haciendo llamadas y tomando recados, a diferencia de una persona que hace funciones de secretaria, que ya sería preparar documentos, igual puede atender llamadas, hacer llamadas, tomar recados, pero tiene otras funciones que van a hacer la diferencia. Entonces, este documento de perfiles ocupacionales es realmente importante que todo profesional lo conozca, inclusive que las personas trabajadoras también lo conozcan, para poder encuadrarse o encasillarse en una u otra profesión, u ocupación, si es el caso que no aparezca en la lista de ocupaciones que se extiende con el decreto de salarios mínimos. Ese sería el documento al que uno podría echar mano para determinar si está en una u otra, y en ese documento se explica qué es lo que se tiene como un trabajador calificado genérico o un no calificado, en fin, ese documento está disponible en... Ese documento, al igual que el decreto y la lista, está disponible en el sitio web del Ministerio de Trabajo. Ahí es accesible a cualquier persona, sí, es un documento empleadora público, o trabajadora. Exacto, es un documento público que se puede consultar por cualquiera. Entonces, lo que hay en esa lista de ocupaciones son los salarios mínimos para esas diferentes ocupaciones. En el documento de perfiles ocupacionales viene descrito las funciones para que usted pueda encuadrar a la persona trabajadora que usted no logra encuadrar o encasillar en la lista de salarios, ¿verdad? Que usted no esté seguro si la persona es miscelánea, es recepcionista o es secretaria. Sí, como en el caso de los directores, que es muy popular poner directores en las áreas. Uno dice que es un gerente, un administrador, o sea, ¿qué es? Sí. Entonces ahí me baso en las funciones que haga el director, ahí lo ubico. En ese caso, es muy particular, ¿verdad? Cuando hablamos de administradores, jefes o gerentes, generalmente
este tipo de puestos se manejan como puestos de confianza, donde los trabajadores van a tener ciertas comodidades, por decirlo de alguna forma, disponibilidad de horario, más de hora y 30 minutos para salir a almorzar, no están sujetos a directrices y directrices, sí, de una persona como que esté todo el día diciéndole haga esto, haga lo otro, ¿verdad? Tiene cierta libertad de decisión. Esos serían a grandes rasgos un puesto de confianza, ¿verdad? En este caso, la fijación del salario mínimo para estos 3 ejemplos, administradores, jefes o gerentes, se hace de forma contractual, es decir, se fija por mutuo acuerdo entre la parte empleadora y la parte trabajadora, o bien se puede tomar de acuerdo al título universitario o al título académico que el trabajador tenga, que sí está fijado en el decreto de salarios mínimos. Por ejemplo, para este semestre, un bachiller universitario tendría que estar ganando como mínimo, ¿verdad? Hay que hacer énfasis en que el decreto establece los mínimos. Nada obsta para que el trabajador gane más de lo que el decreto de salarios mínimos establece. Entonces, para el caso de un bachiller universitario, serían 518.566,20. Entonces, eso sería lo mínimo que debería ganar una persona trabajadora si está trabajando como administrador, jefe o gerente, y a partir de ahí podría pactar otro salario superior si así lo conviene, pero eso sería el mínimo. Igual si es un licenciado universitario, el mínimo está en 622.300,77 y a partir de ahí pueden negociar. Esos son los mínimos que se establecen. Ahora bien, si para que yo sea administrador, jefe o gerente no me piden ningún título universitario, queda a conveniencia de la persona empleadora y de la persona trabajadora, y bueno, obviamente se busca que el salario mínimo de quienes ocupan esos puestos sea superior a la de las personas que va a tener a cargo, ¿verdad? Digamos que el título sería la base. Exacto. Si uno tiene título sería como la base para considerar el salario mínimo. De ahí en adelante sería de acuerdo a lo que se negocian entre ambas partes. Ese sería el mínimo, exactamente, y a partir de ahí pueden pactar un monto superior. Otro tema interesante que tiene que ver bastante con algunos puestos específicos es cuando aquellos trabajadores reciben un salario más una base, más una comisión, ¿verdad? Son los típicos casos donde hay un salario base y una comisión. En estos casos hay que tener bastante cuidado en el hecho de que bueno, por ahí yo ponía el ejemplo de agente de ventas. El salario mínimo de un agente de ventas está establecido para el monto de 327.779,53. Entonces puede darse el hecho o la situación de que a ese agente de ventas se le dice que tiene una base o un salario mínimo de 200,000 colones más comisión. Entonces, ahí no hay ningún problema, siempre y cuando ese trabajador, cuando no gane comisión o cuando gane una comisión inferior, reciba el mínimo que el decreto de salarios mínimos establece. Entonces, por ejemplo, yo gano, me contratan para que sea agente de ventas, gano 200,000 colones de salario base más comisión. Si en un mes yo ni siquiera alcanzo los 127.779,53 colones de comisión para alcanzar el mínimo, el patrono tiene que llegarle a ese monto, ¿verdad? No puede ganar menos de lo que ya la tabla o la lista de salarios mínimos establece, aunque se pacte un salario base más una comisión. Ok, no importa si el salario base no llega al mínimo, pero sí, ya los dos sumados tienen que llegar al mínimo. Es correcto. Entonces la fórmula sería que el pago de comisión más la base nos dé el salario mínimo. El trabajador siempre va a obtener los 327. La idea es que el trabajador, o más que idea es lo que la ley dispone, es que el trabajador reciba lo que se establece en la lista de salarios mínimos, que para el ejemplo que estamos utilizando serían 327.780 para hablar en números redondos. Para tomar un poco su ejemplo, okay. No sé, pensemos en un chofer, un chofer de tráiler. Vamos a decir que tiene un salario mínimo de
300,000 colones. Y el patrono le dice, bueno, le voy a dar una comisión por entrega de mercadería, digamos justo a tiempo. Sí. Eso va a estar siempre sobre el salario mínimo, o también se puede aplicar la misma fórmula que se está aplicando a la gente de ventas. Sí, vamos a ver, en la lista de salarios mínimos sí figura el chofer de tráiler específicamente. En este caso aparece un salario diario por una jornada de 8 horas establecida en 12.685.02 colones. Mensualmente ese monto multiplicado por 30 nos da 380.550.6. Entonces puede ser que le ofrezcamos a ese trabajador un salario base, se llama salario base porque el mínimo es justamente de 380.550, sería un salario base de 300,000 colones y más la comisión mínimo debería alcanzarle los 380.550. Si gana más, qué felicidad y qué dicha para la persona trabajadora, pero si hace menos en su comisión, el patrono está en la obligación de alcanzarle los 380 y resto 1,000 colones que la ley dispone debe ganar ese trabajador. Entonces, por lo que veo, no hay ningún problema en que entre el empleador y el trabajador negocien la base más la comisión que va a redondear lo mínimo el salario establecido por decreto. Sí, eso es así, siempre y cuando esa comisión sea reportado o la totalidad que devenga la persona trabajadora al final del mes sea reportada a la seguridad social, ¿verdad? Que se le tome en cuenta a la hora de hacer una posible liquidación, que se le tome en cuenta a la hora de calcularle el aguinaldo y demás derechos que el trabajador tiene. Entonces, lo que hay que tener claro es que la base más la comisión es lo que conforma el salario de ese trabajador para todos los efectos, para todos los derechos que el trabajador le deriven de la relación laboral, pero no habría ningún obstáculo para que se fije un salario base siempre y cuando se respete el mínimo de ley. Tenemos un grueso de trabajadores como choferes de tráiler, choferes de taxi, o sea, personas muy trabajadoras, pero que no dominan la temática de los salarios y al final no saben si les están pagando bien, si les están pagando mal. O sea, lo que ellos tienen es como una emoción. Recibieron bastante, qué bueno, recibieron poco, pero ¿por qué me quitaste? Entonces es importante que se aclaren estas cosas sencillas para el trabajador especializado. Claro. Licenciada, sí. Una pregunta, ahora que usted tocaba el tema de los deberes y derechos del trabajador. Muchas empresas, y eso no es secreto en Costa Rica, tienen muchos empleados, trabajadores dentro de la empresa, pero no los ponen no cotizan en la caja. Sí. Lo que les dicen es páguese usted el seguro y yo le doy el seguro y siga. ¿Tienen derecho esas personas al incremento salarial? Por supuesto, bueno, aquí se nos sale un poco como el tema del salario mínimo, ¿verdad? Porque aquí lo que tendríamos que entrar a analizar es si efectivamente existe una relación laboral como tal, que creo que en alguna oportunidad ya lo habíamos tocado acá en otro programa, donde tengamos que con claridad los 3 elementos mínimos que requieren una relación laboral, que son la prestación personal, la remuneración y la subordinación, que va a ser el elemento esencial. Si nosotros estamos frente a esos 3 elementos y logramos determinar que la persona trabajadora recibe órdenes y está bajo la dirección de un jefe o de una parte patronal, es un trabajador puro y simple, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. Y más bien el inducir al trabajador a adquirir otro tipo de seguro, por ejemplo un seguro voluntario o que se asegure como un trabajador independiente, es una infracción a la ley laboral, porque es el patrono el que tiene la obligación de presentar a sus trabajadores y asegurarlos ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces no tendría absolutamente nada que ver si estamos frente a esos 3 elementos, ¿verdad? En que esos trabajadores reciban el aumento salarial. Aquí es importante rescatar el tema de quienes no tendrían
o a quienes no tendríamos obligación de hacerle el aumento salarial, ¿verdad? Porque acá estamos haciendo el 0.5 para aquellas personas que están sobre el mínimo que la ley dispone. Entonces, por ejemplo, retomemos el del agente de ventas, ¿verdad? Que tenemos acá a mano. Si yo tengo un agente de ventas que gana como salario 350,000 colones, aunque se haya hecho un aumento de 0.5, él está por encima del mínimo que la ley establece. Entonces no habría ninguna obligación de parte de la persona empleadora para hacerle el aumento salarial, salvo que exista algún convenio, alguna convención colectiva, un arreglo directo, o que por costumbre siempre se le haya hecho el aumento. Si no existiría ningún tipo de obligación, siempre que estén por encima de los mínimos establecidos en el decreto de salarios vigente, ¿verdad? Eso es algo importante, porque a veces la persona trabajadora tiene la expectativa de que como hicieron el aumento de 0.1 o 0.5 o el aumento que sea, por defecto se le va a hacer, y no existe tal obligación de parte de la persona empleadora o de la entidad para la que esa persona labore. ¿Qué pasa si a mí me pagan por semana? Ya se cierra el viernes la semana o el sábado la semana y se le olvidó al de planillas aplicar aumento. Ajá, ¿qué es lo que debe hacer el patrón? ¿O sigue en la segunda semana, se lo aplica? En ese caso, eso es muy importante, ¿verdad? Que tanto trabajadores como empleadores lo tengan claro, ¿verdad? Puede ser que hay empresas que ni siquiera cierran en fin de semana, sino a mitad de semana, ¿verdad? Se debe pagar retroactivamente. En el siguiente pago de esa persona tiene que venir el monto que no se le canceló por concepto de aumento salarial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo cerré planillas el miércoles, que el miércoles fue primero, creo, o antes del primero, el viernes fue primero. Ok, el viernes, por ejemplo, que se cierre el mismo viernes, ¿verdad? Y no se aplica el aumento salarial, entonces vendría en el siguiente pago de ese trabajador, tiene todo el derecho de que se le haga el ajuste correspondiente, cancelándole los días o la semana o el mes o la quincena que no se hizo el pago correspondiente, ¿verdad? Porque el decreto sí es muy claro al indicar que el aumento rige o entra a regir a partir del 1 de julio del 2016, es decir, que si yo antes ganaba 10,500 y ahora voy a ganar 10,700, desde el 1 de julio estoy ganando 10,700 colones por día, por dar un ejemplo simple. Entonces tiene que hacerse el ajuste de forma retroactiva si no se le pagó a tiempo. Sí, porque hay cuestiones, hay dos, unas por error y otras digamos que por falta de liquidez que la empresa no lo realice. Entonces no es que se castiga, digamos, a la empresa o al empleador de no aplicar el aumento si es por liquidez, pero sí está en la obligación de hacer el retroactivo de todo ese tiempo que dejó a su trabajador sin el aumento. Sí, no existe, digamos, igual va para la caja. Exacto, sus cargas hay que sociales reportarlo. y todos los deberes sí, y derechos. Lamentablemente no hay tanta efectividad como para llegar al día siguiente de que empieza a regir el decreto para verificar si ya se está aplicando o no el aumento salarial, pero sí tienen la obligación, ¿verdad?, de hacer los aumentos correspondientes, y es un derecho como son todos los derechos del trabajador, ¿verdad?, que no va a perder así nomás, y existe la obligación de que se lo retribuyan. ¿Qué pasa cuando nos hacen salario en especie? Ok, ese es el tema casi que por excelencia que se nos da con los trabajadores domésticos, ¿verdad? Bueno, que como ya les indiqué anteriormente, para las trabajadoras y trabajadores domésticos el aumento fue de un 2%, ¿verdad? Esto para tratar de equiparar el salario de los servidores domésticos, ya que en la lista de decretos el trabajador no calificado es el que tendría el salario más bajo, con 9,711.36 de salario diario, trabajando una jornada de 8 horas. Ese es el mínimo, que nos da 254,000 colones por ahí. Cuando hablamos de diario, estamos haciendo los 7 días de la semana.
eso depende. Si yo le pago por semana, se va a calcular el salario diario que la lista establece por 6, ¿verdad? Esto porque los trabajadores que trabajan, o más bien que se les paga por semana, no se les hace el pago del día de descanso. Entonces ahí estaríamos pagándole solo los 6 días de trabajo efectivo o los 5 días de trabajo efectivo, ¿verdad? Se multiplica por 6 el salario diario que el decreto establece. Salvo que sea un trabajador que se desarrolle en el área de comercio, que ahí sí se aplica el pago de 7 días semanales, aunque trabajen solo 6 días, ¿verdad? Se hace el cálculo para cancelar el día de descanso. Entonces, para este caso, si estamos hablando de un trabajador que gana semanalmente y que no es de comercio, lo tendríamos que hacer por 6. Si una persona que, como en el caso creo que mencionó que de comercio se le pagan 7 días. Es correcto. Ok, y trabaja 6 días. Es correcto, porque ahí se le hace la proporcionalidad del día de descanso. ¿El empleador puede utilizarlo el 7º día dentro de una jornada normal y pagarle, o decirle, no, ya te estoy pagando el 7º día? Ok, vamos a ver, eso es muy importante que los empleadores y los trabajadores lo tengan claro. El Código de Trabajo establece que para todo trabajador, después de 6 días laborados, se tiene un día de descanso, ¿verdad? Ese sería el 7º día. No es necesario que sea día domingo, ¿verdad? Puede ser otro día durante la semana que ya está establecido, preferiblemente fijo para el trabajador, y que es un derecho que el trabajador tiene a descanso semanal. Si yo quiero emplear a una persona en su día de descanso, supongamos que es un lunes el día de descanso, si lo quiero utilizar ese día por X y Y razón, tengo que pagárselo adicional, ¿verdad? Como un día adicional. Es decir, que ese día lunes, que era el día de descanso, le quede doble. Aunque ya esté proporcionalmente indicado o contemplado dentro de su salario, hay que pagárselo adicional porque era su día de descanso, y es uno de los derechos más importantes que el trabajador tiene para que renueve fuerzas y todo, se pueda distraer un poco de sus labores cotidianas. Entonces, si es utilizado ese día, tiene que ser remunerado adicional. Retomando un poco lo que Ivette preguntaba respecto al salario en especie, vamos a ver, en el caso de las trabajadoras domésticas, como estaba indicando, el salario de ellas está establecido para este decreto del segundo semestre del 2016 en un monto de 176,062,56. Esto corresponde a una jornada diaria de 8 horas con un día de descanso mensualmente, ¿verdad? Si nosotros hacemos los cálculos con el trabajador no calificado, va a dar un monto muchísimo mayor al que la servidora o el servidor doméstico tiene establecido. Entonces, si yo tengo una persona que trabaja en mi casa, que esa es la particularidad de un servidor doméstico, trabajar en una casa de habitación es diferente a el puesto de miscelánea o misceláneo, que igual tiene un salario muchísimo superior al de un servidor doméstico. La particularidad justamente es que va a trabajar en una casa de habitación. Si yo le doy alimento a esa persona, si le doy una habitación, eso es lo que forma parte del salario en especie. Entonces, el salario en especie se mantiene exactamente igual, ¿verdad? El salario en especie se establece porcentualmente en el contrato de trabajo que la persona empleadora le realiza a la trabajadora. Ahí se puede establecer desde un 50%, que es lo que la ley establece, si no se indica cuál es el porcentaje, y aumentaría de forma tácita, en el sentido de que si antes ganaba 170,000 colones y ahora 176,000, si yo tengo que hacer una liquidación referente a una servidora doméstica y tengo que calcularle el 50%, obviamente va a subir porque el salario remunerado, ¿verdad?, en dinero subió un 2% de lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Entonces,
correlativamente va a subir a efectos de hacer un cálculo monetario de ese salario en especie, ¿verdad? Pero al ser un salario que se da materialmente, con alimentos, con vestido, con habitación, no se va a traducir económicamente el aumento de una forma inmediata como si se hace con el salario monetario. En el caso de agentes de ventas o otros tipos de empleados, a ellos se les hace, a veces se les da el alquiler del carro mensual, se les paga el combustible, se les da dentro del contrato lo indica, ¿se suman esos salarios en especie para yo saber cuánto es mi salario mínimo o solamente el monetario? Bueno, respecto a ese tema sí hay bastante polémica, de cómo la parte patronal lo traduce en un documento. Muchas veces el pago del combustible, el uso del vehículo particular, sea un motocicleta o un automóvil que utilice, se maneja algunas veces adrede de forma disfrazada como un arrendamiento que no forma parte del salario. Ahí tendríamos que analizar cuál sería la figura que la parte empleadora está utilizando para ver si efectivamente forma parte del salario del trabajador o si es un arrendamiento del bien mueble que ese trabajador lleva. Ahí sí tendríamos como que ver el caso específicamente para ver bajo qué modalidad lo tienen estipulado las partes. Contrato. En el Pero contrato. digamos como para aclarar un poco este tema, si yo quiero saber si mi salario, el que me pagan mes a mes o quincena a quincena, está en el mínimo, es lo que yo recibo de efectivo solamente. No meto ningún acto en especie que me estén pagando el patrono en ese momento. Ok, en ese momento no, porque... O lo que esté cotejando a la caja, porque normalmente si se paga el combustible, el carro y todo eso, en ningún momento se calcula y se mete a la caja. Exacto. Solamente lo que yo recibo realmente de manera de efectivo. Aquí tendríamos que ver cuáles componentes económicos o monetarios forman parte del salario, ¿verdad? Comisiones sí forman parte del salario y por ende deberían sumarse para ver si están dentro del mínimo. Los viáticos si son de forma continua que se dan, bonificaciones, ¿verdad? Sí depende mucho como del caso particular y del manejo que la empresa le dé. Tiene mucho que ver también cuánto se está reportando a la caja, ¿verdad? Pero sí comisiones, viáticos, bonificaciones, algunos usos de vehículos, ¿verdad? Porque en este caso ya no podríamos decir arrendamientos, porque eso es otra figura de derecho civil, ¿verdad? Que como ya indiqué algunas veces se usa de esa forma como para disfrazar, pero sí, si se paga un uso, ¿verdad? Por depreciación del vehículo, sí debería entrar dentro del cálculo del salario de esa persona trabajadora. Pero sí tendríamos como que tener muy detallado qué figura se está usando en realidad, pero en principio cualquier adicional al salario, si no se establece o se pacta algo en contrario, formaría parte del salario de esa persona. Volviendo al tema de las domésticas, de las trabajadoras domésticas, entonces, para recordar, es doméstica solo porque trabaja en una casa, en un hogar. Porque sí. hay cosas que se hacen en hogares que también se hacen en empresas o otro tipo, ¿verdad? Sí. Entonces, la persona que llega a planchar es doméstica, sí, a la casa. Claro. La que llega a limpiar, o sea, todo ese tratamiento hay que darlo como doméstica. Sí, bueno, tal vez para aclarar un poco, en el artículo 101 del Código de Trabajo se explica qué es un servidor doméstico, y me voy a servir de la lectura de este artículo. Dice, servidores domésticos son aquellos que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseo, cocina, asistencia y demás propias de un hogar, residencia o habitación particular que no importen lucro o negocio para el patrón. Pero entonces aquí lo que el código... Por eso digamos que es tan bajo el salario.
Sí, se supone, en ¿verdad? realidad, pues yo no, en lo personal no encuentro ninguna justificación Porque para es- que el salario de los servidores domésticos esté tan debajo Tan del debajo mínimo, de la, ¿verdad? sí, es como una justificación que se utiliza que no es con sentido lucrativo para Sí, pero la es que- casa, pero no se Sí, justifica. pero esa es una interpretación bastante Sí. errónea y contraria a lo que se busca, ¿verdad? Que es la equidad en cuanto a las oportunidades. Sí, es el único de salario unos que y se ha otros. quedado en Rezagado. el tiempo, rezagado, Sí, sí. porque aquí lo que importa que no sea de lucro o negocio es el local, por decirlo de Ujú. alguna forma, ¿verdad? De la parte patronal, porque obviamente todos trabajamos por un salario, ¿verdad? Si no ya estaríamos al frente de otro tipo de relación totalmente ilegal e insana para la persona. Pero sí, efectivamente, el salario de los servidores domésticos está muy por debajo de los mínimos que se establecen y eso es lo que justifica el aumento del 2%, ¿verdad? Eliminar esa brecha salarial que ¿Será es que se más toma en cuenta evidente. el famoso, no, el 50% es para liquidar? Sí, no, el 50%. De todas maneras, no todos los trabajadores domésticos tienen establecido El salario dentro de en su especie. contrato el salario en especie, ¿verdad? Usted me preguntaba ahora por la persona que llegue a planchar. Ujú. Puede ser que llegue a planche las 4 camisas suyas y se vaya y ni siquiera utilice la casa, ni tome café, ni almuerce, ni se sirva de nada de lo que usted tenga ahí, ni tampoco usted haya pactado que eso va a formar parte de su salario. Entonces hay servidores domésticos que no tienen dentro de su contratación la parte del salario en especie. Licenciada, me gustaría, usted trajo varios ejemplos de cómo se Claro. realiza el aumento de salario. No sé si podemos tomar de los últimos minutos, coger solo uno y explicar cómo se aplica realmente ese porcentaje. Claro, vamos a ver, bueno, los ejemplos que traía básicamente es para poder calcular ya sea un pago de salario semanal, cómo calcular un salario por medio tiempo, entonces no sé cuál les interesa a Medio ustedes tiempo. más bien. Medio tiempo, que Sí. es el más discutido. Sí, Ok. porque el tiempo completo no hay más o O el menos tiempo lo... por horas. Sí, por horas. igual no hay de dónde perderse, ¿verdad? En la lista de salarios mínimos se establecen los salarios mensuales, los que no están calculados de forma mensual, son diarios por 8 horas, ¿verdad? Entonces, no es como tan complicado. Vamos a ver el ejemplo de cómo pagamos por medio tiempo. El salario mínimo que se debe pagar por medio tiempo se obtiene tomando el salario fijado en forma mensual o por jornada y lo vamos a dividir entre 2. Entonces, el ejemplo que traíamos es el de un peón de construcción que actualmente en el decreto de salarios mínimos vigente, ¿verdad? El que va a estar vigente para el segundo semestre del 2016 está establecido por jornada diaria de 8 horas, que pagaría 9.711,36 para un pago semanal por medio tiempo, ¿verdad? Para poder sacarlo por medio tiempo, multiplicamos ese monto por 6, que serían los días que a ese trabajador se le van a pagar, y nos da un monto semanal de 58.268,16. Ese sería el monto semanal por una jornada completa de 6 días trabajando 8 horas diarias. Para saber cuánto sería el de medio tiempo, lo dividimos entre 2 y nos daría un monto de 29.134.08 semanal, ¿verdad? Ese sería el monto semanal que se manejaría. Ahora, si queremos saber cómo lo calculamos, si le vamos a pagar mensualmente a este mismo peón de construcción, el monto de 9.711.36 por 26, ¿verdad? Aquí es importante aclarar y recordar que es por 26 porque estamos haciendo un cálculo de un puesto que no es de comercio, ¿verdad? Entonces, en este caso sería por 26 porque no estamos contemplando la proporcionalidad del día de descanso, ¿verdad? En este caso no se les paga el día de descanso, entonces por 26 da 252.495.36 para un pago mensual a tiempo completo,
Y para sacar el mensual a medio tiempo, simplemente dividimos ese último monto entre 2 y nos va a dar 126.247.68, que sería lo que un peón de construcción ganaría trabajando medio tiempo. Cabe destacar aquí que estamos hablando de salario bruto, ¿verdad? Exacto. Que no están haciendo ningún rebajo de la caja y que es el salario, digamos, que se tomaría como base para el cálculo de liquidaciones futuras, igual el aguinaldo y vacaciones. Exactamente. Y que faltaría rebajar el porcentaje del aporte obrero, el aporte obrero para lo que va a la caja costarricense. Bueno, licenciadas, este es un tema muy amplio. Todavía queda bastante en la mesa por discutir o por conversar o por compartir. Licenciada Cindy, ¿algunas palabras antes de despedirnos? Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes por la invitación. En realidad es un espacio que es muy importante para que tanto las personas trabajadoras como empleadoras y profesionales que estamos en contacto con la materia salarial por una u otra razón tengamos la oportunidad de ampliar nuestros conocimientos, de evacuar dudas. Muy agradecida por la invitación y espero que haya quedado claro, ¿verdad? Lo que tratamos de exponer en este tiempo. Efectivamente es un tema que tiene muchísimas situaciones que se tienen que dar, que no nos alcanza el tiempo para verlas todas, pero que sí considero que los temas o subtemas que hemos tratado hoy son los más relevantes y que son los que tienen una consulta muchísimo más abundante por parte de una u otra parte en la relación laboral. Muchas gracias, licenciada Barbosa. Muchas gracias, Cindy, por acercarse a nuestro programa y poder realmente suplir esas dudas que no solamente a los empresarios o contadores nos viene, sino también a los trabajadores, porque realmente ellos tienen que aprender, o nosotros debemos de aprender, que tenemos también derechos y que tenemos que visitar la página del Ministerio de Trabajo, ver si nuestro salario está sobre el mínimo, si tenemos ese derecho del incremento, si nos lo están aplicando de la manera correcta, porque parece mentira que ya en estas fechas todavía existe el abuso ante el trabajador, y que para eso es el Ministerio de Trabajo, o sea, para que investiguen los trabajadores, vean si su aumento fue bien hecho y si se hizo en la fecha justa y si realmente se le está aplicando como la ley ordena. Entonces yo creo que este espacio en experiencia contable es tanto para las empresas, para los empleadores, para los trabajadores y los contadores, que somos los encargados de aplicar justamente estos incrementos salariales. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos a la licenciada Cindy Cascante, especialista en Derecho Laboral, y también invitamos a los empleadores y trabajadores para que se acerquen al Ministerio de Trabajo a realizar todas las consultas que correspondan, o como en este caso a la licenciada Cindy Cascante, que es especialista en el tema. Agradecemos que esté con nosotros y esperamos seguir compartiendo conocimiento y experiencia. Este fue el programa de hoy de Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación. Experiencia Contable. Háganos llegar sus comentarios durante la semana a nuestro Facebook, Experiencia Contable, o disfrute de todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube como Experiencia Contable, dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, contadora pública y privada, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le esperamos el próximo jueves al ser en punto las 8 de la noche. Experiencia Contable. Experiencia Contable. En los 930 de la amplitud modulada, Radio Costa Rica transmite